Bueno, hoy tenemos la sesión número 18 de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Damos gracias a Dios que te unes a este proyecto y creemos de que la información que vamos a presentar en esta sesión es de mucho interés y abrirá los ojos a algunas personas que no han considerado seriamente las probabilidades de que ocurra evolución por accidente, que es lo que enseña la hipótesis de evolución, que por procesos casuales se produjo la vida. Aquí estaremos analizando esta posibilidad y viendo que realmente es totalmente absurdo e imposible. Una vez más, queremos pedir que nuestro Dios bendiga este tiempo, abriendo nuestra mente y sobre todo nuestro corazón para reconocer la creación, el poder del Creador al hacer la creación y su amor con el que ha hecho todo para nuestro beneficio, y que nosotros podamos realmente darle gloria y exaltar su nombre. Así que vamos a orar para que Dios bendiga. Si tú no has visto las 17 sesiones anteriores, te animamos fuertemente a que las veas, y si te has perdido alguna de ellas, te animamos que las veas todas, que todas tienen información que creemos que va a ser de mucha utilidad. Padre, te damos gracias por la oportunidad de preparar esta sesión número 18. Estamos muy agradecidos contigo que nos has traído hasta acá. Te rogamos que bendigas este tiempo. Aquellos que van a escuchar y ver esta información, sus mentes sean abiertas y su corazón, Señor, tocado por la realidad de tu poder y de tu amor y de, Señor, de tu espíritu, tocando sus corazones para que ellos puedan reconocer quién eres tú, Señor, y exaltar tu nombre. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Una vez más, desaparezco de la pantalla central. Voy a estar compartiendo la pantalla con mi presentación PowerPoint. Estaré en una pequeña pantallita, como de costumbre, dando explicaciones sobre el material que estoy presentando. Así que vamos a apartarnos de la pantalla central. Vamos a compartirlo con la presentación PowerPoint y vamos a movernos a la siguiente diapositiva. Estamos en la sección de lo que declara la naturaleza y este día estaremos viendo la probabilidad de que procesos casuales originen la vida. Vamos a abrir la pantallita pequeña donde aparezco. Bueno, las proteínas son componentes vitales de la vida, proveyendo estructura y función a las células. Las células son las unidades básicas de la vida. La formación de proteínas no tiene nada que ver con la suerte, mi amigo, y es lo que vamos a estar viendo en este estudio. La probabilidad de que se produzcan por procesos casuales las proteínas de la vida es cero. Hay diversas proteínas en el cuerpo humano, las cuales tienen funciones específicas. Entre otras, mencionamos algunas que muchos ya hemos oído: la hemoglobina, la albúmina, la insulina, el colágeno, la queratina. La hemoglobina transporta oxígeno de los pulmones a las células a través del sistema circulatorio. Hemos mencionado esto en sesiones anteriores. Es una proteína de transporte muy complicada, muy compleja. La albúmina es una proteína que transporta varias sustancias a lo largo del cuerpo, incluyendo hormonas, vitaminas, enzimas. La insulina es una hormona que regula la glucosa en la sangre, entre otras funciones que realiza. El colágeno es una proteína, la más abundante del cuerpo, que provee estructura a la piel y fortalece los huesos. Y la queratina es una proteína que da rigidez a la piel y es un componente principal en las uñas y cabello. Cada proteína tiene una función específica, da una estructura específica en donde es utilizada. Las proteínas, sin ellas no existiría la vida. La célula es un diseño complejo maravilloso. Hemos visto en sesiones anteriores cómo The Workbook Encyclopedia menciona que la molécula del ADN realiza sus maravillas. El ADN es una molécula maravillosa, tiene todo un código que dirige la formación de proteínas, la producción de proteínas. El tipo de proteínas que una célula hace determina qué tipo de célula es.
Eso lo explicamos en la sesión anterior y vamos a repasarlo brevemente. La molécula del ADN es como una escalera que tiene el azúcar desoxirribosa y tiene fosfato en los lados. Y luego tenemos los escalones que están hechos de bases químicas, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y vimos cómo la adenina y la citosina se unen con sus parejas, la citosina con la guanina, la adenina con la timina. Tenemos pues la escalera de doble hélice, la molécula del ADN, que en el ser humano tiene 3.000 millones de escalones. Eso es lo que requiere el diseño y el funcionamiento del ser humano, programarlo en una molécula que tiene 3.000 millones de escalones. Ahora, la secuencia de los escalones vimos que definen al ser humano o define si uno va a ser un tomate o va a ser un gato o va a ser un lagarto o una fruta. La secuencia, y específicamente la secuencia define las proteínas que se van a producir. Eso lo vamos a explicar. Tenemos los escalones y cada 3 escalones forman lo que se llama un codón. Esto es importante porque en esa escalera cada codón, cada 3 escalones, dependiendo de su secuencia, si es guanina, timina, citosina, o guanina, 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 o timina, citosina, citosina, dependiendo de qué bases tiene esa secuencia de 3 escalones, así será el aminoácido que codifica, y la secuencia de aminoácidos forman la proteína, que es lo que determina la estructura y el funcionamiento de la célula. Ahora, vamos a ver de que la síntesis de proteína está definida, como dijimos, por el ADN. Cada célula contiene el ADN en su núcleo y el ADN dirige la formación de proteínas. Ahora, cada tipo de célula solo activa la sección del ADN que va a dirigir la protección de proteínas específicas para ese tipo de célula. Es decir, en la célula ósea, el ADN, que es una gran escalera, ya lo vimos, solo la sección que va a determinar las proteínas específicas para las células óseas es la que se va a activar. Si va a ser una célula muscular, solo la sección del ADN que va a codificar la formación de proteínas específicas de los músculos es la única sección que se va a activar. Y esto es lo que, de esa manera se forman las distintas proteínas. ¿Cómo se forman las proteínas? ¿Cómo se transmite esa información? ¿Cómo se da esa orden? ¿Cómo el ADN transmite la información para formar proteínas? Bueno, el ADN transmite la información para la síntesis de proteína vía el ARN, ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico, ARN, es similar al ADN, ácido desoxirribonucleico. La diferencia es que en vez de desoxirribosa, que es lo que tiene el ADN, el ARN lo que tiene es la ribosa como azúcar. Y en lugar de la timina, que es una de las 4 bases que tiene el ADN, timina, citosina, adenina, guanina, el ARN tiene el uracilo en vez de la timina. Además, el ARN solo tiene una cadena, no son 2 cadenas, no son 2 hélices, es una sola, es una cadena sencilla, no doble. Entonces, ¿cómo se transmite la información? Bueno, el ADN se abre como un zipper, ahí puedes ver en el cuadro izquierdo que se abre como un zipper y se empiezan a unir las bases complementarias del ARN para formar lo que se llama ARN mensajero porque va a llevar como mensajero la información para producir las proteínas. Ahora, el ARN vimos de que en vez de la timina va a tener el uracil, entonces la citosina va a traer la guanina y la adenina va a tener el uracil en ese caso. Así vemos aquí en el ARN mensajero que se empieza a formar. El ARN se empieza a formar porque las distintas bases se empiezan a ubicar
en uno de los lados del zipper que se ha abierto del ADN. Entonces tenemos el ARN mensajero que viaja al retículo endoplasmático. Hace algunas sesiones vimos el retículo endoplasmático, es una área de la célula que es donde los ribosomas se involucran en la síntesis de las proteínas. Entonces tenemos el ARN mensajero y luego tenemos aminoácidos que van a colocarse a donde está el ARN mensajero a través de ARN de transferencia. El ARN de transferencia, cada uno trae un aminoácido particular, dependiendo de qué bases tiene el ARN de transferencia, así será el aminoácido específico que se va a ubicar en el respectivo ARN de transferencia. Y luego los ARN de transferencias van hacia el ARN mensajero llevando su aminoácido y los ribosomas van uniendo los distintos aminoácidos que se van colocando en la cadena, formando un polipéptido. Un polipéptido se le llama a cuando es un aminoácido que se une a otro, es un dipéptido. Si se une a otro más, son tripéptidos y así un polipéptido. Cuando ya tienes unos 50 aminoácidos, eso se llama una proteína. Entonces tenemos acá de nuevo un cuadro de la formación de la proteína. Tenemos a la izquierda el ADN que se abre como un zipper, luego las bases que se van colocando en uno de los lados del ADN para formar el ARN mensajero. El ARN mensajero va hacia el retículo endoplasmático y cada ARN mensajero jala un aminoácido respectivo y estos van hacia el ARN mensajero y se forma un polipéptido y así se van formando las proteínas. Ahora, esto es para darte una base, no tienes que saber a gran detalle todos los elementos relacionados con ese proceso. Ten paciencia, no te desesperes, no tires la toalla. Aguanta un poco en este proceso porque te voy a llevar a donde vamos a ver las probabilidades y mostrar que la probabilidad de estas cosas es cero, que ocurra por accidente. Vemos un proceso definido. Cada célula tiene millones de moléculas de proteínas. Imagínate, millones de proteínas cada célula. Se estima que el cuerpo humano tiene miles de proteínas diferentes, distintos tipos de proteínas, no solo millones de proteínas del mismo tipo, sino que hay distintos tipos de proteínas necesarios para el funcionamiento del cuerpo humano. Las proteínas del cuerpo humano son específicas, tienen propiedades perfectas, complementarias para la estructura y funcionamiento de los órganos y tejidos del cuerpo humano. Tanto el cuerpo humano como todo el organismo vivo, ya sea una planta, ya sea un animal, un gato, está constituido por proteínas específicas formadas por algunos o todos los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas de la vida. Los aminoácidos es una familia de moléculas químicas. Puede haber millones de formas de aminoácidos, pero para la vida solo hay 20 aminoácidos específicos que Dios ha creado para formar la vida, que son necesarios para la vida. 20 aminoácidos específicos. Y de esos 20 aminoácidos, hay 9 que el cuerpo no puede sintetizar. Los otros 11 los sintetiza el cuerpo. El cuerpo manufactura 11 de los 20 aminoácidos necesarios para fabricar sus proteínas. Por supuesto que también se alimenta uno con esos aminoácidos que manufactura el cuerpo, se hallan en la naturaleza, pero hay 9 que son esenciales, se llaman esenciales, porque el cuerpo no los puede manufacturar. Y son la L-histidina, L-isoleucina. L quiere decir levógiro, y eso lo vamos a explicar después. La leucina, la valina, la metionina, la fenilalanina, la triptofán y la lisina. Estos alimentos que menciono acá, que listo acá, pongo en lista, contienen los 9 aminoácidos esenciales: la carne, la leche, el queso, el pollo, el pescado, el huevo. Esos son algunos de los alimentos que contienen los 9 esenciales, los 9, cada uno de los 9 esenciales, además de otros aminoácidos. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, el hombre no fue carnívoro, sin embargo, podía comer queso, podía comer huevos, podía tomar leche,
donde vemos esos aminoácidos esenciales. Podemos hacer un rico omelette y alimentarnos con esos aminoácidos que el cuerpo no manufactura. Pero también en las plantas hallamos los aminoácidos esenciales. De hecho, la quinoa tiene los 9 aminoácidos esenciales en ese grano. La soya también es rica en los aminoácidos esenciales. La semilla de chía tiene los 9 aminoácidos esenciales. Y hay otros cereales que tienen los aminoácidos esenciales. Dios es bueno con nosotros y ha creado al ser humano y ha creado alimentos para proveer esos aminoácidos que necesitamos para nuestro funcionamiento. Existen en las plantas, existen en las frutas, en los cereales, no por casualidad, sino porque Dios los ha creado para nuestro beneficio, nuestro funcionamiento. Pensar que un científico con los ojos cerrados puede construir un laboratorio para producir los 11 aminoácidos que sintetiza el cuerpo humano es absurdo. Vimos que de los 20 aminoácidos, 11 los hace el cuerpo humano. Pensar que alguien con los ojos cerrados puede formar un laboratorio para producir los 11 aminoácidos. Ten en mente que la célula es un laboratorio químico que produce aminoácidos. Es un laboratorio químico sofisticado de alta tecnología para producir aminoácidos y proteínas especializadas para la vida. Pensar que un científico con los ojos cerrados puede construir un laboratorio para producir los 9 aminoácidos esenciales que produce la naturaleza es absurdo. O sea, la naturaleza produce los 20 aminoácidos, pero pensar que 9 aminoácidos esenciales que produce la naturaleza, ese es un laboratorio que alguien con los ojos cerrados puede construir ese laboratorio. Los cereales son laboratorios sofisticados de producción de aminoácidos necesarios para la vida. Son laboratorios de bioquímica sofisticados, de alta tecnología y producen aminoácidos que son los que necesitamos. Hay gran variedad de alimentos creados para satisfacer y deleitar a la humanidad amada por su creador. Es decir, no solo existe variedad, pero producimos alimentos deliciosos con ellos. Dice la palabra, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Ahora, creer que un científico en un laboratorio con las condiciones ideales, con los ojos vendados, puede escoger la cantidad y tipo de aminoácidos específicos para sintetizar cada proteína especializada que requiere el cuerpo humano es absurdo. Es decir, se requieren aminoácidos específicos para formar las proteínas. Pensar de que alguien con los ojos vendados va a escoger los aminoácidos necesarios y específicos por casualidad. Es importante entender que para producir ADN, que es el que codifica los aminoácidos que se van a ir uniendo para formar las proteínas. Para producir ADN se requiere ADN, mi amigo. Y además 20 proteínas especializadas. Para producir ADN se requiere ADN. Para producir gallina se requiere gallina que ponga huevos para que aparezcan las gallinas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ya estudiamos eso en alguna de las sesiones. Tuvo que ser la gallina que fue creada por Dios, porque la gallina viene del huevo, el huevo de la gallina. No hay gallina si no ha habido un huevo, no hay huevo si no ha habido una gallina, a menos que alguien
sea el creador de uno de los dos, y obviamente Dios creó la gallina. Y de la misma manera, no existe ADN sin que haya ADN que lo produzca. El ADN se reproduce a partir de ADN con 20 proteínas adicionales especializadas. Entonces, alguien tuvo que haber producido los primeros ADNs de cada especie. Lo mismo para las proteínas. Para producir proteínas se necesita ADN. Ya vimos que el ADN codifica la secuencia de aminoácidos para producir las proteínas, pero también se requieren 70 proteínas especializadas, auxiliares, para producir proteínas. Se requiere proteína para producir proteína. Las proteínas no nacen de la naturaleza inanimada, sino que de la vida vienen las proteínas de la vida. Entonces alguien tuvo que haber creado las proteínas originales. Dios a través de Isaías se queja y dice, ay de los que en sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, y no contemplan las obras del Señor ni ven la obra de sus manos. La evolución es una manera de cerrar los ojos a la obra del Señor y a la obra de sus manos, porque la evidencia muestra que hemos sido creados y que Dios ha creado las plantas y los alimentos para nuestro beneficio. Hay personas que disfrutan banquetes con música, vino y celebran, pero no reconocen la gracia y la bondad de Dios para nosotros. Hay de ellos, dice la Biblia. ¿Será posible que los aminoácidos que integran las células sean producidos por procesos casuales? Supuestamente, los aminoácidos se formaron por casualidad en el océano. Se requiere metano, se requiere amoníaco, se requiere agua. No tienes que ser químico para entender todo esto, pero vas a entender lo elemental, lo importante. El metano más el amoníaco más el agua, supuestamente en esa sopa oceánica, con calor, formó el aminoácido y esa reacción suelta hidrógeno. Ahora, ¿es posible que esto haya ocurrido por casualidad? Número uno, la respuesta es que para ocurrir esta reacción no puede haber oxígeno. Debe ocurrir en un ambiente carente de oxígeno. Y la atmósfera de la Tierra tiene oxígeno. Y sin oxígeno no tendríamos la ozonosfera. La ozonosfera es una capa gaseosa que se encuentra a cierta altura en la atmósfera terrestre que nos protege de los rayos ultravioleta. Sin la ozonosfera nos moriríamos por los cánceres que producirían los rayos ultravioleta. De hecho, nos preocupa cuando hay agujeros en la ozonosfera. Los fluorocarbonos se usaban para impulsar los líquidos en los aerosoles en los años 1960, en esos tiempos, pero se dieron cuenta que los fluorocarbonos atacaban la ozonosfera y la dañaban y aumentaban la incidencia de cáncer, porque la ozonosfera nos protege contra el cáncer. Entonces, si no hubiera oxígeno, no habría ozonosfera que nos protegiera de los rayos ultravioleta. Además, sin oxígeno nos moriríamos, no podríamos existir. Las células necesitan oxígeno, los animales reciben oxígeno de una o de otra manera. En el mar, los peces requieren oxígeno y nosotros en las criaturas terrestres necesitamos oxígeno también. No pudiéramos existir sin oxígeno. Entonces, que se han formado los aminoácidos en el mar es absurdo porque la reacción no permite de que ocurra, porque requiere que haya ausencia de oxígeno. La atmósfera tiene oxígeno. ¿Y será posible que los aminoácidos se combinen en el mar para formar proteínas? Bueno, el aminoácido 1, el aminoácido 2, se combinan
para formar un péptido, que es una combinación de 2 o más aminoácidos, y la reacción produce agua. ¿Será posible que esta reacción ocurra en el mar? La respuesta es no, porque hay un principio químico que es el principio de Letelier. Y de acuerdo a ese principio, esta reacción no ocurriría. ¿Por qué? Porque se produce agua. Y cuando tienes una reacción que se produce agua en el mar, la reacción iría en la dirección opuesta. En otras palabras, en vez de que los aminoácidos se combinen para formar el péptido se desintegraría en sus aminoácidos componentes. En otras palabras, no se formarían péptidos. Si tú pones péptidos, en vez de combinarse ellos para formar polipéptidos más complejos y formar proteínas complejas, se descompondrían en sus aminoácidos componentes. Esta es una representación de nuevo de la reacción para aquellos que les gusta la química. Pero continuamos. Hay otra gran pared que frena a los que corren con la antorcha de evolución. Y es que las proteínas de la vida están formadas por aminoácidos que son de levógiros. Y hay 2 tipos de aminoácidos, es decir, hay una gran cantidad de aminoácidos que se pueden formar, pero los aminoácidos de la vida solo hay 20 aminoácidos específicos que forman la vida, pero cada uno de ellos puede ser de 2 tipos, de la mano izquierda o de la mano derecha, o sea, levógiros o dextrógiros. ¿Qué quiere decir mano izquierda o mano derecha? Si tú te das cuenta, la mano izquierda es la imagen invertida de la mano derecha. Tiene la misma estructura, dedos, toda la estructura es similar, pero una es la imagen invertida de la otra. Aquí vemos en el lado izquierdo lo que se llama un aminoácido levógiro. Se llama levógiro porque desvía la luz polarizada a la izquierda y el dextrógiro porque desvía la luz polarizada a la derecha. Pero una es la imagen invertida de la otra. Por ejemplo, miren de la izquierda, vemos la molécula COH arriba, la molécula NH2 abajo, la molécula R que representa un radical a la derecha, el átomo de hidrógeno a la izquierda y en el centro el átomo de carbón. Ahora, si tú te das cuenta, el de la derecha es la misma estructura, pero es invertida. Si tú giraras el aminoácido de la derecha 180 grados, el hidrógeno quedaría en la misma posición que el de la izquierda, el carbón en la misma posición, pero el radical estaría en la posición opuesta y la molécula amino, el grupo amino, el NH2, estaría arriba en vez de estar abajo, y el grupo COH, el ácido carboxílico, estaría abajo. Entonces vemos que una es la imagen invertida de la otra. ¿Por qué es importante esto? Vemos que la regla espacial de una es la imagen invertida de otra. ¿Por qué es importante? Porque los aminoácidos que integran la proteína de la vida, todos son levógiros, solo son de la mano izquierda. Todos los aminoácidos, los 20 tipos, cada uno solo puede ser levógiro, no puede tener la imagen invertida de estrógira. En una sopa oceánica, supuestamente primordial, hace miles de millones de años, de acuerdo a los evolucionistas, los aminoácidos se combinaron para formar las proteínas de la vida. Ahora, si existieran todos los ingredientes apropiados y las condiciones ideales, se formarían 50% de aminoácidos levógiros y 50% de aminoácidos destrógiros. Las proteínas llevarían 50% de aminoácidos levógiros y 50% de aminoácidos destrógiros. Consideremos matemáticamente las probabilidades. De eso se trata esta sesión. Una célula tiene por lo menos 124 proteínas. Las proteínas tienen un promedio de unos 400 aminoácidos. ¿Cuál es la probabilidad matemática que 124 proteínas contengan todos sus aminoácidos levógiros? ¿Cuál es la probabilidad matemática?
probabilidad de que un aminoácido sea levógiro es 1 en 2, porque puede ser levógiro o destrógiro. Tiene dos posibilidades. Que sea de 1, va a ser 1 en 2 posibilidades. Y si quieren 400 aminoácidos que va a formar una proteína, que todos sean levógiros, la probabilidad es 1 medio elevado a la 400. Si usamos logaritmos de base 10, para los que les gusta la matemática poder analizar esta reducción, esto equivaldría a 1 entre 10 a la 120. Eso es para formar una proteína con solo aminoácidos levógiros, pero son 124 proteínas. La probabilidad de que 124 proteínas sean todas solo con aminoácidos levógiros es 1 entre 10 a la 120 elevado a 124. Eso equivale a 1 entre 10 a la 14.880, es decir, una posibilidad en 10 seguido de 14.880 ceros. En otras palabras, 1 en 1.000.000 de millón, 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 y así puede seguir de veces, de posibilidades. Entendamos la probabilidad de una manera más que se pueda entender. Digamos que un multimillonario te reta a una apuesta y va a apostar con una moneda. Puede ser cara o corona, águila o sol, dependiendo de tu país, heads or tails, dependiendo. Tiene dos lados la moneda, puede caer de un lado o caer del otro lado. Si la tiras 1000 veces, te darás cuenta que 500 veces cae de un lado y 500 veces cae del otro lado, es lo más probable que así ocurra. Bueno, este millonario te dice que va a apostarte $1.000.000 que al tirar la moneda 50 veces, caerá las 50 veces del mismo lado. Y si una vez no cae del mismo lado, te va a dar $1.000.000. ¿Aceptarías la apuesta? Es decir, él está dispuesto a tirar la moneda 50 veces. Y si una vez no cae del mismo lado, te paga $1.000.000. ¿Aceptarías? Yo sí aceptaría. Mira las posibilidades. ¿Cuál es la probabilidad que una moneda caiga del mismo lado 50 veces seguidas? La probabilidad que una moneda caiga del mismo lado 50 veces seguidas es lo siguiente. Puede caer cara o corona de un lado o del otro. Es una de dos posibilidades elevado a la 50. Eso equivale a una posibilidad en 1.125 billones de posibilidades. O sea, la tienes que tirar 1.125 billones de veces y saldrá una vez esa posibilidad. Una en 1.125 billones. Para producir 124 proteínas con 400 aminoácidos levógiros, equivaldría a tirar una moneda no 50 veces y no una sola moneda, sino 124 monedas. Tirarla no 50 veces, sino 400 veces y que caigan todas del mismo lado. En otras palabras, estás hablando que si para tirar una moneda 50 veces la probabilidad es una en 1.125 billones de veces, y ahora estás hablando de no tirar una moneda, sino 124, y que cada una de ellas la tires 400 veces y todas caigan del mismo lado. Tú sabes que eso no puede ocurrir, y si llega a ocurrir es porque alguien metió mano. Mi amigo, alguien metió la mano para que los 400 aminoácidos que forman cada proteína de las 124 proteínas sean levógiros. ¿Sabes quién? Es Dios. Dios metió la mano. Dios es el creador de las proteínas de la vida. Y ahora tome en cuenta que se requieren más que 124 proteínas formadas por 20 aminoácidos. Tienen que ser las proteínas específicas, aminoácidos específicos, maravillosamente diseñados, complementarios, integrados al organismo para dar estructura y función. Y además requiere la membrana celular, requiere los mitocondrias, requiere los lisosomas, retículo endoplasmático, requieres una cantidad de componentes en la célula que pensar que todo esto es resultado de accidentes es totalmente absurdo. Veámoslo de otra manera. Si tú tienes una cámara
y tiras 1.000.000.000 de fotos, pero ahora no solo tú, sino 1.000.000.000 de personas, 1.000.000.000 de personas, contratas a 1.000.000.000 de personas, no las existen, no hay suficientes personas para hacer eso, pero si consiguieras 1.000.000.000 de personas y cada persona de ellas tomara 1.000.000.000 de fotos, 1.000.000.000 de fotos por segundo durante 30.000.000.000 de años, 30.000.000.000 de años es 1.000.000.000 de segundos. El número de fotos sería 1 por 10 a la 54. La probabilidad de seleccionar al azar una foto donde estás tú y solo hay una foto de la que estás tú, del 1.000.000.000 de fotos que tomaron cada segundo 1.000.000.000 de personas, solo hay una foto. Y si la foto que tú tomas al azar es esa probabilidad es mucho mayor que la probabilidad de formar 124 proteínas con 400 aminoácidos, todos levógiros. No es cuestión de tiempo. Si tiras 2 dados, nunca obtendrás más de 12. Tienes 6 en uno, 6 en el otro máximo, lo máximo que puedes tener 12. Ahora, si tú tiras los dados 100 veces, 1000 veces, yo te digo, ¿qué estás haciendo? Tú me dices, bueno, quiero sacar 13, te mando al manicomio porque realmente no te das cuenta que no existe el potencial. Amigo, no existe el potencial en la naturaleza para organizar los aminoácidos como están organizados y estos en proteínas por casualidad. Dios tuvo que hacerlo. El éxito de las misiones espaciales está en que nada se dejó al azar. El ser vivo más sencillo es mucho más complejo que los sistemas modernos usados para llevar al hombre al espacio. Bien dice la palabra de Dios, escuchad y prestad atención, no seáis altaneros, porque el Señor ha hablado. Dad gloria al Señor vuestro Dios, antes que haga venir las tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen sobre los montes oscuros, y estéis esperando la luz, y Él la transforme en profundas tinieblas, la torne en lobreguez. Amigos, la evidencia que nos rodea es obvia, hay un Creador, y el mundo se ha rebelado contra Dios. El mundo no quiere aceptar que existe un Dios y hemos inventado la hipótesis de evolución y ahora decidimos que el hombre se puede casar con hombres, mujer con mujer y decidimos que la vida no vale. Podemos llevar a cabo el aborto sin ningún problema, destruir la criatura en el vientre de una madre después de 5 meses de embarazo y establecemos nuestras propias leyes que son contrarias a la ley de Dios. Y Dios manda a la humanidad a que se arrepienta. Cuando el pueblo de Israel escuchó a Pedro predicar el Evangelio el día de Pentecostés, dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Se dieron cuenta que estaban mal. Y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis la promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para tantos como el Señor vuestro Dios llame. Dios nos llama al arrepentimiento y ese tiempo es limitado, no es para siempre. Dios va a traer juicio sobre la tierra y vendrá oscuridad sobre la tierra. Ya estamos viendo plagas en estos días y vienen tiempos peores, pero Dios viene por su iglesia, Dios viene por aquellos que han puesto la fe en Él y han abrazado la verdad y han salido de la oscuridad a la luz. Bien dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Todo el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el testimonio que la luz vino al mundo. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Él.
Dios nos llama a salir de la oscuridad, a reconocer a Dios, a darle gloria. David dijo, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. ¿Qué más apropiado que darle gloria al Creador de la vida, a aquel que nos salvó? Porque todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces yo te invito a que reconozcas al Creador, le pidas perdón. Él ha enviado a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, aceptarlo como Señor y caminar en su luz. Esa es la invitación que te hago. Y bueno, que compartas estas verdades con otras personas. Quiero volver a la pantalla que estaba compartiendo porque me interesa mostrarte nuestra página web. Aquí termina la sesión 18, pero no sin antes recomendarte nuestros recursos disponibles en la página web de Vela, vela.com, y también puedes hallar recursos en amazon.com que nosotros hemos producido. Los recursos en la página de vela.com están disponibles sin costo alguno. Bueno, una vez más le damos gracias a Dios porque nos has acompañado. Te deseamos todo lo mejor y que esta información haya sido de utilidad para tu vida, y Dios te bendiga. Hasta la próxima.